entre otras cosas los asambleístas decían que Andalucía tenía que dejar de ser un país de hambre y de incultura, es decir, estaban señalando dos de los grandes problemas que en Andalucía se debatían ya entonces: hambre por razones obvias, incultura. Yo creo que los asambleístas se referían a la falta de educación, no de incultura, porque ellos saben más que nadie que Andalucía es un país muy culto, ¿no? Se refería a la educación. De hecho, en el resto de las conclusiones y de las reflexiones que se hacen a lo largo de las sesiones que tuvieron lugar aquí en Ronda, yo diría que prácticamente uno de los grandes hilos conductores de los asambleístas es dotar a Andalucía de una educación mejor. Hombre, de Andalucía queda, o me gustaría que quedara, el espíritu asambleísta de Ronda, ¿no? Un espíritu combativo, un espíritu que hace un diagnóstico, yo creo, bastante certero de los grandes problemas que tiene Andalucía, y sobre todo me gustaría que quedara todavía el llamado a la movilización de lo que yo llamaba las clases neutras, es decir, de toda aquella gente que parece que le da todo igual, pero que deberían de reflexionar sobre la situación que tiene hoy Andalucía, y que en algunos aspectos todavía tiene tareas pendientes por terminar, que ya las advirtieron los asambleístas de 1918, hace 100 años, ni más ni menos. Uno de los hilos conductores de mi intervención es precisamente la vigencia del pensamiento asambleísta de Ronda, ¿no? Yo creo que en la asamblea se pueden distinguir perfectamente varias etapas. La más nombrada y la que parece que más le interesa a todo el mundo es la aprobación de los símbolos, ¿no? Es muy importante, porque así, entre otras cosas, se entera fuera de Andalucía de que tenemos símbolos desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que los símbolos es solamente la guinda. Lo mejor de aquella asamblea fue, primero, el diagnóstico, el hablar. Segundo, ser muy consciente del problema territorial que tenía España y que sigue teniendo. España sigue teniendo un problema territorial, ya lo decían los asambleístas, y además aportaban una solución. La solución era el federalismo. El federalismo, la virtud republicana, la filosofía republicana, la cultura republicana, y acabar con un estado de cosas constituido fundamentalmente por la monarquía borbónica, que no daba solución por ineficacia y por una serie de cosas a los problemas reales de España y Andalucía. Después también otra cosa muy importante es resalta el centralismo, como hoy. Hoy seguimos denunciando mucho en Andalucía lo malo que es el centralismo, no solamente para Andalucía, sino para toda España. Después están los aspectos económicos. En los aspectos económicos el diagnóstico también sigue siendo muy sensato, transponiendo las cosas. Evidentemente, el problema de la tierra entonces no es el mismo problema de hoy, pero es el problema del monocultivo como sistema productivo, el problema de la poca adaptación a las posibilidades de Andalucía en la defensa de sus recursos naturales, un crédito público, favorecer el emprendimiento, el trabajo, la riqueza. Creo que todo es muy vigente, y por supuesto hay un nudo gordiano en toda aquella asamblea, que es la educación. Pero la educación no solamente la educación con mayúsculas, o sea, que parece que siempre estamos hablando de la universidad. Ellos hablan ya entonces de una universidad técnica, y además descentralizada, porque hablan que esa formación técnica de los andaluces llegara a todas las comarcas de Andalucía, de manera que tuviéramos un capital humano muy adaptado a las posibilidades de Andalucía para afrontar los grandes retos que tenían Andalucía entonces, y que yo creo que en cierto sentido sigue teniendo, se reproducen. Hay una cosa que también hablan los asambleístas de Ronda, hablan de visibilidad y afirmación de Andalucía. Es decir, en el concierto español, Andalucía no puede ser invisible, o sea, tiene que ser visible y tiene que ejercer sus derechos como pueblo. Ellos hablan en un momento quejándose, dice, en un día nación más civilizada, ¿no? Pero después inmediatamente dicen país de hambre y de incultura. Lo que están diciendo es que Andalucía se estaba viendo muy postergada cada día más, en un contexto muy preocupante de su desarrollo. Hay que entender el año 18, que es un año de mucha agitación política y rural en Andalucía. Y ellos hablan de que Andalucía tiene que tener el protagonismo, porque ellos se huelen que una nueva España va a surgir, que la España que había entonces ya era una España que estaba muerta, que estaba caduca, y ellos se huelen que tiene que venir una nueva España, y para esa nueva España que ellos reclaman, que es una España descentralizada, hablan de federación ibérica, de federal, con valores republicanos. Ellos dicen, Andalucía tiene que estar ahí en primera línea. Y de hecho hay una cosa muy interesante, porque una vez que termina la asamblea de Ronda, la cosa no acaba ahí. Es verdad que sigue habiendo luego una serie de encuentros y de cónclaves. Y es muy curioso porque, bueno, yo más que curioso diría, es importantísimo, porque tanto desde Sevilla como también de Granada, y subrayo lo de Granada, se elevan peticiones
como se decían entonces, a los poderes centrales para que, con federación o sin federación, Andalucía tuviera un estatuto de autonomía integral, se dice en aquella época. Es decir, en 1918, como consecuencia de la Asamblea de Ronda, algunos digamos, intelectuales, políticos inquietos de Andalucía empiezan a reclamar ya un estatuto de autonomía para nuestro país, para Andalucía. Hombre, si lo hacemos desde el punto de vista cuantitativo, sí, hay 61 diputados y hay ministros y todas esas cosas, es verdad, pero bueno, mientras que en otras comunidades del Estado hay partidos que representan a sus territorios, hay grupos parlamentarios, no hace falta que sean partidos, grupos parlamentarios que se reflejan sus territorios, hay portavoces. Lo vemos en algunos casos, ¿no? Cuando hay un debate, pues interviene el portavoz que representa a los vascos, el portavoz que representa a los catalanes, a los gallegos, ahora también a los valencianos. Y sí, en Andalucía hay muchos diputados, 61, insisto. Pero yo no veo que se defienda a Andalucía como colectivo, como sujeto político, que decían también en la Asamblea de Ronda. Yo no lo veo y yo creo que eso es uno de los problemas que tiene Andalucía, que Andalucía es poco visible desde el punto de vista político en las instituciones españolas.